Bienvenidos a Universo ES. Guatemala aplastó 5-1 a la selección salvadoreña sub-17 en el arranque, en el debut de este torneo UNCAF 2024, preparatorio para lo que sería el proceso eliminatorio de esta categoría que arrancará el siguiente año. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. ¿Y qué diferencia se vio en el campo de juego de una selección guatemalteca trabajada, aceitada, engranada perfectamente, con una idea clara de juego, con un proceso serio a nivel de federación, trabajando en sus categorías menores, preocupándose de la participación de sus selecciones justamente en este tipo de torneos? Y la verdad es que no es coincidencia, no es suerte. Guatemala está cosechando algo que viene sembrando pues torneos atrás. Utilizaron una base del sub-15 que salió campeón del UNCAF y que participó ahora con esa selección sub-17. También vienen de cosechar victorias a nivel de categoría sub-20. Y hay jugadores que suben y bajan de categoría con mucha facilidad, que de pronto están con la sub-20, aparecen nuevamente con la sub-17, estuvieron con la sub-15 y en tema de un año pues están subiendo y eso les viene bien para irse adaptando a los diferentes niveles y categorías. Esto hablando de la selección de Guatemala. Para entrar en resumen cómo se dio el partido. Al principio hacía ilusionar al menos los primeros 10 o 15 minutos de la selección salvadoreña, pero claro, evidentemente no se hacía notar la goleada de la superioridad que posteriormente se le hizo notar la selección de Guatemala. Empezaba un poco dominando la selecta, incluso pudo haber conseguido algún gol puntual y que fue un error porque era un gol de la selección, no terminó en gol por un error bastante inocente. Hay que entender, son chicos de 15, 16, 17 años. Yo creo que a nivel de scouting tuvo tiempo la selección para escoger lo mejor que tenía, al menos en la base local. De pronto se pueda cada uno o dos jugadores y de la base de legionarios que tenemos formados fuera del país pueda que se queden 4 o 5. Pero antes de entrar en ese debate, finalizo la idea de ese primer tanto que pudo haber llegado por el minuto 14 o 15, cuando en su primera numérica, tras un buen contragolpe que comenzaba a realizar la selección salvadoreña, quedó en un 2-1 con uno de los defensas de Guatemala y el jugador que primero tenía que pasar y filtrar el balón se queda un poquito, se demora, y el otro que venía corriendo en línea se pasó, tuvo que haberse puesto en línea o detrás del jugador de Guatemala. Si nadie lo marcaba, pues él iba a ganar ese balón con facilidad. Se adelanta y le pitan offside finalmente, y por eso no sumamos en esos primeros instantes. Pero yo creo que igual la selección de Guatemala, con todo lo mostrado durante el partido, hubiera remontado al menos ese primer tanto. ¿Por qué lo digo así? No quiero menospreciar ni echarle la culpa. Creo que los menos culpables son el grupo de jugadores que finalmente los llevan a exponer a este tipo de goleadas que sufren tras una preparación no adecuada, no indicada. Porque tiempo tuvo, al menos el técnico, para hacer scouting y coger jugadores. Pues le decía, yo creo que de la base de jugadores que llevaron, te discuto 5 o 4 que puedan ingresar posteriormente, ¿no? Pero acá se vio muchas deficiencias a nivel de trabajo colectivo. No había una idea clara de juego, nunca se vio a qué jugaba la selección, mientras que Guatemala era sencillo de ver a lo que estaba jugando. Guatemala, los primeros minutos, cuando la selecta intentó tocar un poquito y ser un poco más dominante, lo que hacía Guatemala era esperar un poco a la selección en mitad de campo y ahí presionarla. Buscar el error en la salida de la selección salvadoreña cuando intentábamos jugar con el portero y los centrales, pues Guatemala subía sus dos líneas de 4, comenzaba a hacer la presión y buscando. Y luego para las acciones de peligro, pues jugaban sencillo con su portero, con su línea de 4. La selecta a veces, también eso recalco, o sea, la falta de trabajo en esta selección salvadoreña. Iban con una línea de 4 a presionar a la línea defensiva de Guatemala que intentaba salir. Y luego atrás había otra línea de 4 muy pegada. Y claro, lo que hacía Guatemala era que te tocaba con los centrales, salía jugando limpio en la jugada, avanzaba unos cuantos metros cuando se miraba presionado, que no tenía mucha salida por parte de la línea, entre comillas, de presión que ponía la selección salvadoreña. Lo que hacía era tocar con Marvin Ávila o con algún extremo, algún lateral y saltar esa línea al menos en zona de volante. Donde parecía, vuelvo a recalco, parecía que no tuviera tanta influencia Guatemala, pero era cuando salían. De ahí cuando defendían, te aparecían 4 o 5 volantes ahí marcándote. Pero cuando salían, la verdad es que no se preocupaban tanto, de zona de volantes, porque evidentemente ahí íbamos nosotros muy adelantados y poco eficientes a poblar esa zona del campo. Lo que hacía era saltar líneas y luego llegaban en su primera numérica 2 o 3 pasos. Es sencillo lo de Guatemala. Saltar líneas, al menos en esa línea de presión en mitad de campo, luego en 3 o 4 pases ya llegaban al área rival. Y así marcaron los goles. Y luego comentar ese factor individual que tienen ahí con Marvin Ávila, un jugador
que manejó los tiempos, el timing perfecto, era el delantero, pero te aparecía muchas veces ahí bajando a recoger balones en mitad de campo, te aparecía recostado sobre una de las bandas, luego si ibas interiores, bueno, un jugador que manejó, y yo creo que tuvo influencia en 5 de los goles que marcó la selección de Guatemala. En el primero eran, ¿y qué tuvo que ver con ese tiro de esquina? Pues ahí lo ganó el tiro de esquina. No directamente participó, pero provocó esa acción de peligro. Luego tuvo 2 asistencias más, en un robo de balón, en otra que se va por la banda derecha, donde levanta un centro. Y aparte, se ve claramente Marvin Ávila, ese jugador diferencial que tiene Guatemala en el campo de juego. ¿Por qué es diferencial? Porque Marvin está acostumbrado a subir y a bajar de categorías. O sea, a jugar en categorías superiores a las de él y luego regresar a jugar con su categoría, y evidentemente te va a sacar ventajas. Y lo que decía, Guatemala pues lleva a sus categorías menores a torneos internacionales, los tiene bien preparados, y Marvin Ávila es producto de eso, de estar, de entender la presión que es jugar torneos o ante selecciones mucho más complicadas, o en que los papeles son mucho más superiores contigo, y cuando lo ves participando en su categoría es un jugador muy diferente, que sabe cuándo tiene que pisarla, que sabe que tiene que meter el pase. O sea, es un jugador que mentalmente ya tiene otra capacidad futbolística para ver y resolver las jugadas, y eso te da indudablemente con la preparación. Tiene que ver su equipo, por supuesto, pero también tiene que ver el trabajo que ha venido haciendo la misma Federación de Guatemala en este jugador. Vuelvo a recalco, muy destacado, para mí tuvo influencia en prácticamente todos los goles de Guatemala, luego termina cerrando en esa última jugada para terminar de coronar las acciones de peligro. Otra cosa que vi y evidencia la falta del trabajo en nuestra selección es que, por ejemplo, Guatemala, tú mirabas, tocaba a un jugador de la selecta o la tenía en la posesión, y Guatemala iba con 1 o 2 hombres a presionar, pero rápido, a la presión, muy despiertos. Y físicamente mejor trabajada la selección de Guatemala. Qué bien que está trabajada esta selección, al menos la sub-17 que la pudimos observar ahora, porque la selecta ya estaba cansada. En el primer tiempo mirabas a algunos jugadores ya cansados, en el segundo tiempo también mucho más cansados. Guatemala llegó con mucho más tiempo, hay que decirlo también, a Costa Rica, ha estado mucho más tiempo en el país, de pronto acomodándose un poco más a la humedad, aunque bueno, El Salvador y Guatemala no es que hay mucha diferencia, pero por llamarlo así, ya llegó con mucho más tiempo de anticipación. A eso le puedes poner un visto, mientras que la selecta, digamos que llegó creo que con un día nada más. La preparación, mejor preparación ha tenido la selección de Guatemala en esta categoría, y eso se evidencia. Físicamente mejores, por intensidad de juego, rápidos a presionar. O sea, nunca le dieron espacio al jugador salvadoreño para girar. O sea, lo iban a presionar, mientras que por su parte la selecta estuvo muy deficiente en eso. Muy dormida. Hubieron un par de jugadas donde nos madrugó Guatemala por estar dormidos literalmente. En un saque de banda, el portero de espaldas a la jugada, regresando a su portería, casi lo avispan, casi lo despiertan, perdón por la palabra. Porque Guatemala sacó rápido, el portero ni cuenta se había dado. En otra jugada donde el portero sale jugando a zona de volantes, el volante estaba de espaldas nuevamente a la jugada para recibir el balón y casi lo anticipan. Siempre estuvo así. Y tú lo mirabas al técnico, vamos, juguemos rápido, vamos, saca. Y el jugador era lento, parsimonioso. Vuelvo a recalco, puede ser por el desgaste físico mismo, pero también por estar demasiado dormidos. Y recalco, acá la culpa no son de los jugadores. Vi talentos individuales muy interesantes, pero si logras eso, generar un colectivo, logras trabajar de manera seria, logras tener una idea clara de juego, que es lo primordial, y a partir de ello ir explotando esos factores individuales, pues otra será la cara que te va a dar esta selección. Yo sinceramente no creo que vayan a hacer mucha diferencia en los próximos partidos. Te viene Costa Rica, la local, pero Costa Rica va a ser igual o más complicada que la misma selección de Guatemala, y luego cerrarás contra Belice, que es la única que podrás jugarle de tú a tú, pero no veo una diferencia al menos en este torneo. Nuevamente llevamos a jugadores a exponerse a goleadas a este tipo de torneos. Vimos con la pasada selección sub-20 que la golearon en el último UNCAF y luego logró clasificar en esa instancia. Entonces no era mala la convocatoria, no eran malos los jugadores, evidentemente no tenían el trabajo correspondiente, por eso fueron a exponerse en ese UNCAF. Y nuevamente repetimos la película con este sub-17. ¿Y quién tiene la culpa acá? Ustedes ya lo saben, pero se niegan a entender lo mal que estamos trabajando las diferentes selecciones en El Salvador. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.